Domingo de feria para unos, domingo de resaca para otros y domingo de post para Proyecto Malaguista. Digo domingo de post para Proyecto Malaguista porque lo vamos a grabar hoy domingo nosotros, pero no sé si a lo mejor alguno me dice, oye Salva, que para mí también es domingo de resaca o para mí también es domingo de feria. Dicho esto, tenemos que hablar de lo que sucedió en el día de ayer en la Rosaleda, en ese partido que terminó 1-1, el debut del Málaga en esta 25-26. Y os pregunto a ustedes porque ambos estuvisteis en el campo y luego yo también ya doy mi opinión, pero ¿cómo lo visteis en persona? ¿Qué os pareció? Pues me pareció buen punto de partida. Es cierto que todavía creo que le falta a este Málaga muchos retoques, ya lo comentábamos también, ¿no? En los últimos vídeos, viendo lo que había en pretemporada. Y bueno, un Málaga quizás en algunos tramos del partido algo espeso. La primera parte, por ejemplo, considero que domina y que tiene la mayoría de ocasiones, las pocas que hay, pero quizás le faltó precisamente eso, ¿no? Más profundidad, tener más ocasiones claras. Pero bueno, yo creo que el Málaga, teniendo en cuenta que tenía enfrente a un Eibar que salía a empatar, porque es la realidad, salía a empatar, defensa de tres, al final se encontró ese gol en el inicio, ¿no?, de la segunda parte a balón parado, pues el Málaga creo que estuvo bien. Vuelvo a repetir, evidentemente tiene muchas cosas que corregir, pero yo creo que para empezar el punto se puede considerar bueno, teniendo en cuenta eso, que ya el próximo partido sí que tendremos que pedirle un poquito más a este equipo. Yo creo que el empate fue justo. Yo tampoco vi un Eibar que quisiese salir a empatar, como dice Javi, pero sí que es verdad que creo que los primeros 15-20 minutos, hasta que se lesionó Luismi sobre todo, yo creo que el Málaga fue bastante superior. Sí que se vio un poco más al Málaga de pretemporada, pero yo creo que a partir de ahí, quizás unos 5-10 minutos más como mucho, ya empezó a caer un poquito el equipo. Segundo tramo de la primera parte, yo creo que el Eibar fue un poquito mejor. Y al principio de la segunda, sobre todo después del gol y antes del de Adrián Niño, sudores fríos, el Málaga ese de esos 10 minutos. Era un Málaga que no era capaz de dar dos pases. Yo lo estaba hablando y decía que no sé si era un tema físico o si era algo mental, pero yo sí que vi al equipo ahí bastante caído y que me decepcionó un poquito, esperaba un poco más de reacción. Y al final la reacción vino un poco, pues un error de Eibar, ¿no? Es verdad que es forzado porque al final el Málaga presiona arriba, se beneficia un poco lo de los dos puntas y demás. Y luego yo creo que sí que mejora levemente. A partir de ahí, en ese mini partido con el empate, yo creo que el Málaga mereció más, pero tampoco creo que fuese pues una segunda parte en la que a los puntos, digamos, fuese de justicia o fuese justo una victoria. Entonces, el empate es bueno, pues viendo cómo estaba el partido después de ese 0-1 y a partir del minuto 50-60 hasta el empate, que yo veía muy mal al Málaga, pues lo doy por bueno. A ver, yo resumiendo muy mucho mi opinión es, para mí el Málaga fue mejor que el Eibar, dentro de que considero que el empate es un resultado que se puede acoplar a lo que sucedió en el campo, pero creo que estuvo el Málaga más cerca de la victoria que el Eibar, esa fue mi sensación. Es cierto que las estadísticas dicen lo contrario, porque le dan un mayor expected goal al Eibar que al Málaga, pero bueno. Pero sí que creo que fue un peor Málaga que el que veníamos viendo en pretemporada. Yo, por ejemplo, vi que el Málaga ayer, en cuestión de media hora, pega más pelotazos casi que en toda la pretemporada. Que, ojo, no está mal pegar pelotazos. Es decir, si tú consideras que tu vía más factible para llegar al área rival o al campo rival es pegar un balonazo arriba para que lo intente bajar Adrián Niño, pues adelante. Pero sí que es cierto que viniendo de donde veníamos y viendo lo que veníamos de ver, yo pensaba que íbamos a ver un Málaga que echase más el balón al suelo de lo que ayer quizá en la primera parte yo eché en falta. Dicho esto, sí que creo que el Málaga hizo una cosa muy bien, y lo comentaba precisamente Sergio Pellicer en la rueda de prensa post partido, que es la facilidad que tenía el equipo para girar, es decir, empezaba a lo mejor en la derecha y en cuestión de 2-3 toques se iba a la izquierda. Y a mí me parece que eso es un punto positivo, pero yo lo que le encuentro de negativo es que el Málaga llegó un montón de veces a la izquierda. Y yo honestamente, lo estábamos hablando David y servidor fuera de cámaras, David no está muy de acuerdo con uno de los nombres propios que yo indicaba, que es el de Víctor García, porque yo creo que Víctor ayer no estuvo bien. De hecho, si nos vamos a mirar sus estadísticas, son 0 de 10 centros completados, pero es que yo tanto a Lobete como a Víctor García los vi que les faltaba un puntito. De hecho, insisto, cada vez que el balón llegaba a ese sector izquierdo, a mí la sensación que me daba es que el Málaga ralentizaba, el Málaga perdía fuelle, y eso es lo que yo considero que cambió cuando entró, por ejemplo, Joaquín Muñoz o incluso Dani Sánchez, el poquito tiempo que jugó.
Le faltó profundidad al Málaga, al fin y al cabo, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esa primera parte que sí, que domina, que creo que tiene más la pelota, que tiene las pocas ocasiones que hay, las tiene el Málaga, pero es cierto que si hubiésemos tenido esa profundidad de inicio, de ahí, ¿no? La gran incógnita o la gran pregunta que tenía todo el mundo, ¿no? Al principio del partido en ese 11 titular, que no jugase ni Dani Sánchez ni Joaquín Muñoz, ambos además de la misma banda. Y yo creo que se notó bastante. Yo estoy un poquito en tu barco, Salva, de que quizás Víctor García en tareas defensivas no es que estuviese ni mucho menos mal, pero en ataque, por ejemplo, le aportó más bien poco al equipo, ¿no? Ese dato que comenta de que no realiza ningún centro y claro, al fin y al cabo, si quieres marcar gol por lo que sea, tienes que también que aportar ahí arriba. Yo creo que la primera parte, yo lo estaba debatiendo con Salva, pues a mí no me parece mala la primera parte de Víctor. Sobre todo viniendo de lo que veíamos el año pasado, que yo creo que sí estaba muy por debajo de lo que se esperaba de él. Recuerdo, de hecho, un par de pases en profundidad a Lobete, buscando a la espalda, que sí los encuentra. Es verdad que con centros, pues no, pero es que el Málaga ayer dio 4 centros completados de 21. O sea que no es Y de, una eso, cosa tampoco. y de esos 21, perdona, el 50% son de Víctor. Sí, sí, pero que eran otros 7, por eso te digo, que no es. Quiero decir que no es que solo Víctor Claro, no. pero ya, Y que al final un tienes... centro completado. Sí, sí. Yo soy muy de estadística, pero un centro completado requiere del centro, del rematador y de que no se anticipe el defensa. Entonces, que sí, que te lo compro en parte. A mí, individualmente, no me parece un mal partido de Víctor, sobre todo porque defensivamente creo que es donde más le estaban penalizando en sus últimos partidos con el Málaga. Creo que no estuvo mal. Y en la segunda parte sí que le vimos, o no le vimos en ataque, porque yo creo que en la primera se volcó el Málaga demasiado un poco por ahí, y en la segunda, hasta que no salieron, sobre todo Joaquín, el Málaga tampoco es que consiguiera atacar mucho por banda. También en general lo vimos poquito, quitando un par de cabalgadas un poco más individuales y propias suyas, pero yo creo que le costó sobre todo al Málaga entrar por banda. Verdad que centralizó mucho el juego por medio, que al final tiene muchos centrocampistas, que yo creo que se basó también un poquito en eso desde que entró Dani Lorenzo, que imagino que también hablaremos de él. Pero yo creo que en general tampoco estuvieron cómodos. Creo que Puga tampoco estuvo cómodo el rato que estuvo. Murillo evidentemente entró para lo que entró. Y no sé si es que Pellicer pues tenía un poco más de miedo de lo que le pudieran hacer a los laterales que intentar buscar un poquito más, tanto con Dani Sánchez cuando entró, que para mí entró algo tarde, tenía que haber sido un poquito antes. Y luego con el cambio de Murillo, pues evidentemente buscaba otra cosa. Por cierto, todo esto que comentas de Puga, no Puga, si estuvo o no estuvo, ahora si quieres hablamos también del nombre de Puga y de Dani Lorenzo. Todo esto viene evidentemente precedido por esa lesión de Luismi, de la que pronto haremos también vídeo, comentaremos cómo influye la baja tanto a nivel plantilla actual como plantilla futuro, porque ya hay quienes están empezando a mover ese árbol de, oye, si a Luismi lo vas a perder 1, 2, 3 meses, está en el aire el tiempo de baja que va a tener, tendrás que moverte en el mercado o tienes que tirar con lo que hay en plantilla. No va a ser debate de hoy, va a ser debate de otro vídeo que sacaremos en los próximos días. Pero bueno, que insisto, todo esto viene por esa lesión de Luismi, ese golpetazo que se lleva, que yo no pensaba que fuese tanto, pero oye, al final ha terminado siendo bastante más serio. Y yo sí que debo de decir que a mí me sorprendió mucho cuando quitó a Puga. Es cierto que luego también Pellicer lo explica en la rueda de prensa post partido, dice que ahí le encuentran muy fácil la espalda en varias ocasiones, tanto al mediocampista como Puga, es decir, el que se queda haciendo la labor de Luismi más Puga, empieza por ahí el Eibar a encontrar con Arbilla y en desplazamientos en largo, pero yo es que creo que Puga te puede aportar más arriba de lo que te va a quitar abajo. Pero David sí que es cierto que ayer en directo, cuando comentábamos justo ese cambio, me decía, oye, pues yo lo he entendido el cambio. A mí me pareció una pellicerada. No sé, Javi, cómo lo viste. No, yo lo veo también un poco así, sobre todo por lo que puede aportar también ofensivamente. De hecho, la ocasión más clara de la primera parte viene a raíz de Puga y yo creo que estaba siendo uno de los mejores jugadores en esa primera parte. Cambiarlo por Murillo, que además no es que hiciese precisamente la mejor segunda parte de su vida, pues yo creo que se evidenció bastante, ¿no? Que quizá el cambio no le sirvió esa reacción a Pellicer, como sí que entiendo o puedo entender que quiso buscar. Pero bueno, un jugador que estábamos hablando, ¿no? De Víctor, que quizá no está dando profundidad, el que sí te da por la otra banda, vas y lo quitas, pues yo, por ejemplo, es algo que no entiendo. No sé cómo lo verá David, pero bueno, de todas formas, ya digo que después que se vio que no hizo esa reacción. Yo creo que él lo explicó bien lo que estaba buscando. Simplemente yo creo que Murillo no tuvo su mejor partido porque él destacaba mucho el tema de ganar duelos. Yo creo que su idea era que Murillo saltara mucho más y robar un poco ahí. Y Murillo, la verdad es que ayer
pues rindió por debajo un poco de lo que nos venía acostumbrando el año pasado, que yo creo que sí era ese lateral que saltaba, que iba al choque y que sí ganaba esos duelos, que a lo mejor Púa lo pasa un poco peor. De hecho, en la primera parte al final le coge la espalda 2 o 3 veces porque se queda un poco ahí a mitad de camino y yo creo que por eso lo cambia. Y acepta un poco el peaje de tener a Murillo en banda, pues digamos, entiendo que con la rubia pudiendo estar un poquito más arriba y demás. El problema es que yo creo que, lo que estaba diciendo antes, yo creo que tardó en equilibrarlo por la izquierda, porque si tú haces ese cambio, pero luego en el 60 metes a Dani Sánchez con la idea de que suba mucho más y en algún momento pues cerrar con los tres, pues tiene más sentido, ¿no? La cosa es que, claro, se quedaron Víctor y Murillo pues prácticamente toda la segunda parte. Al final, pues evidentemente el equipo pierde fuelle, sobre todo pierde por fuera, que bueno, que aunque Joaquín sí que estuvo un poquito más activo, pero en cuanto a la rubia pues se desconecta un poquito del juego, pues al final por la derecha pues tienes poquita cosa. Oye, a nivel de nombres individuales, ahora después evidentemente como ya hacíamos la pasada temporada haremos podio y demás, pero creo que una de las noticias positivas sin lugar a duda es el nivel que mostró Dani Lorenzo. Yo lo vi bastante fino, la verdad, me gustó mucho cómo cada vez que recibía la pelota giraba muy ágilmente, también vimos varias conducciones muy buenas de él y metiéndose por medio del camino de los que lo estaban persiguiendo, en este caso evidentemente jugadores de Eibar que no eran capaces de quitarle la pelota. A mí me gustó Dani Lorenzo en esa posición de media punta, podríamos decir, porque jugó por delante de Doctor Mas y San Merino. No sé ustedes cómo lo visteis, qué sensación os quedó del partido de Dani Lorenzo, que a mí me parece importante ver esta imagen suya de él, porque creo que el año pasado faltó ese perfil de media punta que te pueda filtrar y te pudiese conducir. Claro, teníamos a Lobete, pero este año, por ejemplo, está jugando más de extremo, ¿no? Que de esa posición. A mí me parece una noticia positiva. Un Dani Lorenzo que ya fue importante, ¿no? Antes de esa lesión y que cuando salió prácticamente jugó todo el partido, ¿no? Por la lesión de Luismi. Yo creo que físicamente no se le nota, ¿no? Que esté tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta que ha estado tantos meses fuera. Le falta quizá algo de rodaje, ¿no? En ese sentido, pero físicamente no se nota tanto, ¿no? Que quizás lleve, pues, ¿cuántos meses son, no? Que llevará por lo menos 6 meses o 7 sin jugar. Y bueno, es una noticia positiva, porque además lo hizo bastante bien en el centro del campo y además abarcó también mucho terreno de juego, ya no solo su posición, ¿no? Como media punta, como medio centro ofensivo, sino que también lo vimos incluso bajar en alguna parte del partido. Y bueno, teniendo en cuenta que Luismi lo pierdes ahora varios meses, es cierto que no es el mismo perfil, pero tener más jugadores ahí en esa posición de centro del campo siempre va a venir bien. Sí, al final yo creo que es un tipo de jugador muy parecido también a Doctor. Al final es un poco ese jugador interior que te puede también jugar de media punta. Parece que Pellicer lo ve un polín más media punta que a Doctor, porque al final ayer lo movió un poquito así. Yo creo que si a lo mejor el pivote fuese Luismi en vez de Izan Merino, seguramente jugaría con los dos de interiores. Pero yo creo que ayer, pues Dani, joder, yo creo que al final eso, el tema agilidad, que yo creo que es lo que le faltó el último año, el giro más rápido, creo que eso que le estaba costando en la vuelta a segunda división el año pasado antes de la lesión, yo creo que lo ha recuperado, sobre todo porque rapidez, 1 o 2 toques, creo que luego aparte está bastante fuerte de tren inferior, ayer hubo un par de acciones, lo que comentaba Salva, que le encimaban y el tío se plantaba fuerte y no le robaban el balón y tampoco lo tiraban. Y yo creo que es un muy buen punto de partida, lo comentaba después del partido. O sea, a mí me parece que está incluso para pelear un puesto para ser titular, por lo menos lo que vimos el otro día. Además, ahora con la baja de Luismi, pues yo creo que va a tirar de ahí seguro. Va a tener que ajustar seguramente de alguna forma a Pellicer, porque evidentemente no vas a tener ese trabajo defensivo, o por lo menos no el mismo. Pero creo que es un jugador que también lo puedes adaptar un poquito a eso. Al final, ayer es verdad que el gol viene de un error de Eibar, pero el que está encimando al que comete ese fallo es Dani Lorenzo. Entonces, yo creo que también te puede dar un poco eso, ¿no? Ese trabajo defensivo, que aunque no sea su especialidad, yo creo que sí que lo tiene. Que por cierto, hablamos del gol, veníamos diciendo que uno de los nombres propios, evidentemente, de la pretemporada era Adrián Niño. Pues oye, ayer es la que tiene, marca un golazo además. Vale que es cierto que como ya ha comentado De hecho, anteriormente... tiene una, ¿eh? Lo miré. Fue un tiro, un gol. Sí, claro, la que tiene es... Goals, pero claro, es que el expected goal del Málaga debió ser bajo porque al final el gol es desde Cuenca. Sí, creo que le dan 0,07. Típico gol de delantero puro.
Y es partido de delantero. Es cierto que durante los 90 minutos quizás no fuese uno de los jugadores, ¿no?, que más los vemos en el terreno de juego, pero es que al fin y al cabo a un delantero se le pide esto: recibe la pelota después de un robo, de esa presión, y es que prácticamente ni levanta la cabeza a portería y ya le está pegando a meter gol, ¿no? Al fin y al cabo es resultadista, pero para mí es lo que le pido, ¿no?, a un atacante. Y esto es muy bueno, ¿no? Que ya lo hemos visto en pretemporada, que ha metido bastantes goles, pero que empiece la liga y en el primer partido consiga también enchufar la primera que tiene, es una noticia importantísima. Y sobre todo que el Málaga, ya podéis confirmando ahora que estamos en liga, porque pretemporada es pretemporada, pero ahora que estamos en liga, que sí que va a tener ese delantero. Chupete después sí que salió también en esa segunda parte, además con esa doble delantera, tuvo también alguna que otra ocasión, pero es cierto que no estuvo tan fino. Pero bueno, en el caso de Niño, lo que se le tiene que pedir a un delantero, aunque no fuese el mejor partido ni mucho menos suyo. Que justo iba a decir, esa de cabeza que tiene Chupete, si la mete, si ya de por sí hay debate, porque hay quienes piensan que tiene que jugar Chupete, hay quienes piensan que debe de jugar Adrián Niño, si la mete creo que el debate acrecentaría todavía más, que ojo, hubiese sido espectacular porque el Málaga hubiese ganado el partido, o a lo mejor desaparece el debate y entonces el debate que aparece y que tendríamos esta semana es: ¿debe jugar el Málaga con 2 puntas? Porque venimos hablando de que el Málaga quizá en el tramo este en el que comparte con 2 delanteros sí que llega un poquito más. También esto coincide con la entrada de Joaquín Muñoz. A mí honestamente el Málaga de los 2 delanteros, lo que tuvimos de Málaga de 2 puntas, me gustó. Fue así como llegó también el gol y Joaquín creo que también mejoró al Málaga. No sé si es así, se falta un poquito más de rapidez en los cambios o creéis que se hicieron cuando debían, cuando tocaban. Yo creo que Gracias. pudieron llegar algo. Pensaba que iba a la Yo creo que podrían haber llegado algunos antes, sobre todo el de Dani Sánchez, ¿no?, que es lo que hemos comentado antes. Cuando el Málaga necesita esa profundidad, pues bueno, al descanso quizás podría haber movido el árbol. Yo creo que Pellicer también se espera al gol de Eibar, ¿no?, porque son cambios que al fin y al cabo son casi todos ofensivos, ¿no?, y busca también ese empate tras esos cambios, ¿no?, que realiza. Pero bueno, si lo hubiese hecho antes, con otra planificación, con otro planteamiento, quizás el Málaga hubiese sido, ¿no?, el equipo que golpea primero. Pero es cierto que, por ejemplo, Chupe creo que entra muy tarde, Dani Sánchez, como comentamos, y bueno, Joaquín Muñoz, que ya no es que entrase tarde o no, es que yo lo debería haber visto titular ya, y yo creo que contra la Real Sociedad B va a haber pocas dudas, ¿no?, en ese sentido. Yo el tema de Chupete, bueno, a ver, entró en el 57, no está tan mal. La cosa es que yo creo que Adrián Niño, por un poco también gasolina, a mí me da la impresión de que lo iba a quitar. Si no marca el gol, yo creo que lo hubiese quitado un poquito antes. No por nada, sino porque yo creo que la idea era meter un poquito a Rafa para presionar un poco más arriba y tal. Pero claro, te mete ese gol, luego encima se pone con los brazos a la grada, tal, no lo puedes quitar. Evidentemente el cambio este de Rafa pues llega un pelín tarde a lo mejor, pero yo ese cambio sí que lo entiendo. Los que no entiendo, pues sobre todo el de Dani Sánchez, por lo que comentaba antes, ¿no?, que al final yo creo que necesitas por lo menos un lateral. Otra cosa es que vayas ganando y, oye, pues tampoco hay que volverse loco, ¿no? Yo eso sí que lo entiendo. Pero con un empate o incluso perdiendo, teniendo a Murillo por el otro lado, que te asegura, yo creo, ese defensa estático, ¿no?, en la banda que puedes ajustar, pues hombre, Dani Sánchez yo creo que sí, porque además yo creo que te asegura ese empuje, ¿no?, todo el rato. Es un tipo que siempre que si se puede ir para adelante va a ir, y además tienes en su extremo a un Joaquín que también le gusta meterse por dentro y que no es un tipo que se vaya a sentir incómodo con otro socio y en banda. El resto de cambios, pues al final un poco también lo que se esperaba, ¿no? Dani Lorenzo, Chupete y demás. Yo estoy en esa línea. Yo a Dani Sánchez lo hubiese metido antes. Joaquín, estoy con lo que dice Joaquín, iba a decir Javi, de yo lo hubiese sacado de inicio y mal viendo luego también el rendimiento que ofreció cuando entró desde el banquillo. Entiendo que también a lo mejor al estar fresco y que ya entró con una temperatura mucho más agradable que cuando inició el partido, eso puede que también influyese positivamente, porque a lo mejor Lopete cada 25 minutos estaba pidiendo agua u otro jugador, porque es que el calor que hacía evidentemente a las 7:30 de la tarde era para ver, ¿no? Estaba todo el mundo empapado, se veía en televisión. Yo no estaba en Málaga, pero yo estando en Madrid como estoy, también estoy, vaya, con un calor a las 7 de la tarde que no os podéis imaginar. Dicho esto, que es lo que os iba a decir, estoy viendo que ya se está generando la corriente del pesimismo, de primera jornada, este equipo no ha ganado, ya esto es otro año más de luchar por la permanencia. Yo traigo datos para tranquilizar a la gente. Y es que el año pasado el Elche, después de 5 jornadas, estaba rozando el descenso.
Y es que el año pasado el Almería, después de 5 jornadas, estaba rozando el descenso. Y es que el año pasado el Zaragoza, después de 5 jornadas, estaba en playoff. Entonces, a mí honestamente no me sale ni quemarlo todo, ni montar una fiesta en caso de que el Málaga hubiese ganado contra el Eibar. Creo que hasta el mes de septiembre, mediados, octubre, no vamos a poder sacar conclusiones claras. A ver, esto es como todo, ¿no? Si el Málaga hubiese ganado, estamos ya pensando en que este equipo puede ascender a primera división y si hubiese perdido, apague vámonos, ¿eh? Permanencia tenemos que buscarla ya de ya y todo lo que no sea permanencia es un objetivo irreal. A ver, vuelvo a repetir que sí, que el Málaga tiene muchas cosas todavía que corregir, es lo normal, estamos a 17 de agosto, se ha jugado el primer partido, hay jugadores que aunque sí considero que se han adaptado bastante bien, todavía tienen, ¿no?, un tiempo de mejora, ¿no?, y que se adapte todavía más a este equipo. Es que vuelvo a repetir, lo que hemos visto este sábado en la Rosaleda a mí no me disgusta, más allá de que, bueno, quizás le faltaba esa verticalidad aún más al Málaga, el tener más ocasiones, el tener pues ese dominio ofensivo, pero bueno, que queda un mundo. Yo creo que tenemos que ser realistas y no poder estar ni de esa forma tan optimista, creer que este equipo va a ascender, o lo contrario, ¿no? De que el equipo no vaya a luchar por otra cosa que no sea solamente la permanencia. Pero vaya, No, también digo que esto es lo del malaguismo todos los años, o sea que esto tampoco cambia, no es nuevo. claro. Y spoiler, si ganamos a la Real Sociedad, el año que viene estamos en primera. Esto La es así, Real o que sea, cuando estamos grabando esto, a falta de 20 para que acabe su partido, va ganando 1-0 al Zaragoza, ¿eh? Cuidado. Termina ganando el Zaragoza 2-1. esto es así. A ver, yo creo que también pues veníamos con expectativas altas de la pretemporada, que al final eso te juega también una mala pasada siempre. Pero yo sobre todo me quedo con un poco la reacción después del empate. Más allá de esos minutos en los que iba perdiendo, que yo creo que vimos el peor Málaga. O sea, llegó el gol cuando peor estaba el Málaga. Pero yo creo que después sí que, sin ser un partido increíble del Málaga, pues yo sí que vi un poco más con ganas de querer hacer más. Y yo creo que sí que le está pasando factura, o que le ha pasado factura, el tema de la altura de la temporada en la que estamos, el calor y demás. Yo creo que en muchos momentos, incluso Adrián Niño en la presión iba un poco con el freno de mano echado, pensando en que hay que aguantar todo el partido. Y yo creo que este equipo, en eso, sobre todo cuando esté físicamente bien, en un mes, que yo creo que siempre es un poco lo que cada equipo necesita, pues vamos a ver realmente el nivel del Málaga, que yo creo que va a depender también mucho del físico, porque también hay muchos jugadores bueno, pues que están todavía cogiendo ese tono, o otros que se están adaptando, tipo Montero, que por ejemplo, que yo creo que con balón pues seguramente haría el peor partido de su carrera, porque hubo 5 o 6 salidas de balón desastrosas, pero luego defensivamente, por ejemplo, estuvo muy bien. Entonces, yo creo que son aspectos que poco a poco naturalmente deben mejorar, porque son cosas que sí han hecho bien en otros momentos. De hecho, el primer gol, el único gol de Eibar, si nos damos cuenta, la rubia salta muy tarde al que es su marca y recibe completamente solo. Y cuando ya va a saltar también Víctor García a Alex Garrido, que es el que pone el centro, también muy solo ambos futbolistas. Que ojo, que al final es lo que dice David, primera jornada, y este tipo de cosas que ocurran en la primera jornada a mí no me preocupa. Es decir, es un despiste, sí, pero esto hay que corregirlo. Es decir, en la segunda jornada o en la tercera o cuarta, estas cosas ya no pueden ocurrir, porque si siguen ocurriendo, ahí sí que es cuando debemos de preocuparnos. Oye, para cerrar el vídeo, podio, vuestro top 3, vuestro bronce, plata, oro, ¿qué me decís? Pues si queréis empiezo yo y va a empezar por la tercera posición, que yo creo que ha sido la más disputada, ¿eh? Hay varios jugadores, varios nombres, pero me voy a quedar con Joaquín Muñoz, que es cierto que es de los que menos juega porque sale avanzada ya la segunda parte, pero como hemos ido comentando durante este vídeo, es el que da esa profundidad al Málaga y con él en el campo se nota que se puede jugar a otra cosa. Por lo tanto, viendo, ¿no?, lo que también modifica un poco del Málaga, creo que se merece esa tercera posición. La segunda, tirando de resultadista, cómo no, Adrián Niño, que vuelvo a repetir, no ha sido el mejor partido de él, pero teniendo en cuenta que a un delantero se le pide goles y él lo ha hecho en la única ocasión que tuvo en todo el partido para empatar, pues creo que se merece esa medalla de plata. Y bueno, el oro, que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, David Larrubia, que a excepción de eso que comentaba Salva, ¿no?, ese despiste que tiene
en el gol de Eibar, el partido que hace el que se espera, ¿no? Que haga David Larrubia cada vez que coja la pelota y que lo haga, esperemos, en las 42 jornadas que hay de competición. Yo creo que ya ha cogido ese rol, ¿no? De ser un jugador importante en este Málaga, de ser el líder prácticamente, se puede decir, de este equipo, y el partido de ayer yo creo que se demuestra un poco, ¿no? Todavía tiene margen de mejora por suerte, por mucha suerte, pero es un pedazo de jugador y yo creo que es el año de David Larrubia. Estaba riendo porque ha dicho Javi que vamos a estar todos de acuerdo, ya la Rubia no lo metió en el top 3, entonces... No, yo tampoco. No, a mí el partido de la Rubia me parece de los mejores, vaya. A ver, o sea, puedes, no sé, yo es que, no sé. A ver, podría entrar, pero yo es que es verdad que a lo mejor no soy muy objetivo porque... Claro, es que es en base a cómo valoras a la Rubia, ¿no? Es decir, yo lo valoro como que es el mejor del equipo. Esto es como cuando valoras a uno que sabes que es el mejor del mundo. No me vale que haga 2 regates, tienes que hacer un gol o tienes que dar una asistencia. De hecho, yo creo que tardó mucho en aparecer, que es lo que dije y lo que he dicho antes, pero yo creo que va un poco eso del tema del físico todavía. Yo empiezo por abajo también. Mi top 3 es Alex Pastor. De hecho, hay una que salva, que era gol, creo que era de Javi Martón. Javi Martón solo se quedaba. Pudo ser un gol en propia, pero acabó en córner, por suerte. Pero fue una salvada bastante top y tuvo un par de ellas también, un par de cruces muy buenos. El top 2 he dudado, pero bueno, se lo voy a dar a Adrián Niño. Bueno, pues solo por el gol, yo creo que lo merece, aparte del trabajo y tal. Es cierto que no destacó mucho más en el partido, pero yo creo que solo por eso, pues merece estar ahí. Y el top 1 se lo voy a dar a Dani Lorenzo, por lo que he comentado antes, que yo creo que es lo más positivo que saqué yo ayer del partido. Y pues, para mí la nota positiva para un poco lo que viene ahora. Hay que decir que si hubiesen sido el MVP hasta la lesión de Luismi, era de Luismi, porque el partido que estaba haciendo hasta la lesión era de 10,5. Sí, hay una recuperación, de hecho, que hace en campo de Eibar, que salta, que es espectacular. Pero bueno, yo me quedo con Dani Lorenzo en el top número 3. Me quedo en el top número 2 con Adrián Niño. Y para mí el número 1, me gustó mucho la entrada que tuvo desde el banquillo. Creo que le cambió la cara al Málaga. Lo ha mencionado antes Javi. Y es Joaquín Muñoz. A mí me gustó también el partido de Alex Pastor, que lo mencionaba anteriormente David. Pero bueno, top 3, ninguno, ¿eh? Top 3 similares iba a decir, porque hay algunos nombres que se repiten. Pero Javi ha dado por hecho que está... Hemos puesto... Sí, perdón. El top 2 lo hemos acertado todos. Yo, por curiosidad, esta vez lo volvería a poner en Twitter, a ver qué opina la gente. Tengo curiosidad, ¿eh? Sí, porque bueno, hay pues muchos nombres. Lo lanzamos por ahí. A ver qué. Y la gente que en Ponemos los los comentarios tres también. y Claro, la gente que en los ponemos comentarios Joaquín, nos por diga. ejemplo. Eso es. Que en los comentarios también diga la gente con quién se queda. Bueno, oye, ¿algo más que añadir del partido? ¿Alguna cosa que haya quedado ahí en el tintero? Nada, todo bien. A ver, el tema de Luismi, pero lo vamos a comentar muy pronto, así que pues se quedará un poco ahí en el tintero hasta entonces. Bueno, pues nada, oye, ustedes por la cajita de comentarios, vuestra impresión de lo que fue el primer partido del Málaga en la Rosaleda, vuestros nombres propios, lo que más os gustó, lo que creéis que tiene que mejorar también de cara a la próxima jornada contra la Real Sociedad B, que también va a ser en casa. Y con respecto al tema de Luismi, pues lo dicho, en los próximos días tendréis por aquí en Proyecto Malaguista un vídeo hablando de cómo esto puede afectar al Málaga Club de Fútbol.